tocó hacerlo en el sincrotrón europeo, en ESRF, y ahí fue cuando me adentré más, digamos, en este mundo de la ciencia ultra rápida. Ok, ya. Listo, Bien. profesor. ¿Ready? ¿Listo, Melvin? Sí, es Ok, correcto. bien. Buenos días a todos. Esta es la Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias de Materiales, es Red LASMAT. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el señor candidato a doctor Julio César Guzmán. Él es de México, original de México. Estudió la licenciatura o el undergrad en la Universidad de Sonora, en México. Luego hizo su maestría en Francia, en física y química, en la Universidad de Montpellier, en Francia, y ahora se encuentra finalizando su doctorado en el Instituto de Materiales de Nantes, Jean Roussel, en Francia. Julio César Guzmán va a darnos una charla el día de hoy a la red que está titulada Transiciones ultrarrápidas de aislantes a metal en materiales tipo MOT. Entonces, Julio Guzmán, bienvenido. Puedes Muchas gracias. compartir tu charla. Y Ah, antes de empezar, voy a, mencionar o todo el público que nos sigue a través de las redes sociales en Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, Brasil, etcétera, puede ir dejando sus preguntas o sus comentarios en las distintas redes sociales donde están siguiendo esta transmisión. Al final se va a leer o transmitir las preguntas a Julio Guzmán. Perfecto. Ok, Julio, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y puedes compartir tu pantalla y empezar tu charla. listo. ¿Qué tal? Bueno, no sé qué hora es allá, ¿no? O sea, buenos días, tardes, noches. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la introducción. Sinceramente estoy bastante contento por la invitación. Y como se podrán dar cuenta, ahí le cambié un poquito el título, lo quise hacer un poco más pequeño, hablar de transiciones ultra rápidas en un material de tipo mod, en lugar de hacerlo tan general. Pero bueno, básicamente, en general esto es de lo que se ha tratado hasta ahora mi doctorado. Es un tema que me gusta bastante y espero durante la plática podértelo transmitir. Cuando me digan comienzo. Sí, empieza. ¿Empiezo? Perfecto. Bueno, como siempre, ¿no? Antes que nada, antes de empezar la presentación, es importante mencionar a los colaboradores. Mi proyecto doctorado es una pequeña parte de una red de colaboración muy grande, tanto aquí en Francia, Japón, Suecia. Eh, y pues es importante, ¿no? Mencionar a los diversos colaboradores cuyas contribuciones son cruciales, no solo en mi proyecto, en mi formación, sino en el proyecto que tenemos todos en conjunto. Pero bueno, sin más por agregar, voy a empezar la presentación y me gustaría comenzarla con una pequeña dinámica de grupo. Si ponen atención a la pantalla, va a durar nada más, empieza en 3, 2, 1 y ya se acabó la dinámica. En sí es una dinámica muy rápida y muy sencilla donde eh, se trata de identificar esta imagen. No creo que todos pudimos rápidamente, pueden ver mi puntero, por cierto. Bueno, creo que todos rápidamente pudimos distinguir que la imagen esta se trataba de una serpiente, una víbora, como le llaman en sus países. Y es muy interesante pensar y entender que en este proceso de análisis de datos, nuestro cerebro o el cerebro de un ratón tarda aproximadamente algunas decenas de milisegundos en reconocer la imagen. Por otro lado, como bien lo sabrán muchos de aquí de la audiencia, mediante algoritmos de inteligencia artificial también podemos generar tecnología que nos ayude a procesar tanto imágenes, audio, video, mucho tipo procesamiento paralelo en general de la información. Entonces, es muy interesante porque tanto nuestro cerebro como una computadora tiene prácticamente la misma eficiencia en cuestión de tiempo
para analizar esta imagen, por ejemplo. Sin embargo, hay una gran diferencia y esto es en la energía que se utiliza para este trabajo. Podríamos estimar que nuestro cerebro gasta aproximadamente 1 watt, mientras que una computadora puede gastar entre 3 y 4 órdenes de magnitud más, lo cual es importante porque este tipo de trabajos de procesamiento paralelo de la información está incrementando no solo nosotros en la investigación, sino también las personas en la industria, aparatos o facilidades como GPT han permeado en la sociedad en general y es importante buscar o entender cómo impacta energéticamente este tipo de procesos o de nuevas tecnologías. Entonces, es importante preguntarnos por qué hay tanta diferencia en cuestión energética entre cómo nosotros lo hacemos en el cerebro y cómo una computadora lo hace. Y creo que no sorprende a nadie que la respuesta está ligada a la estructura de los aparatos. Por un lado, una computadora en general se basa en una arquitectura que data de por allá los años 40, 50, que es la arquitectura de von Neumann, que grosso modo tiene una unidad donde se procesa información y en otro lugar tiene una unidad donde se almacena información. Entonces, eh, pues al realizar tareas, la información está, digamos, pivoteando, moviéndose entre almacenamiento, procesamiento, almacenamiento, procesamiento. Por otro lado, el cerebro no lo hace de forma tan lineal, sino que lo hace de una manera distribuida. Tenemos una red de nodos interconectados, o sea, de neuronas, donde la información, conforme nosotros vamos recibiendo distintos inputs, pues se procesa de forma paralela en toda esta estructura. Y de cierta forma, cuando generamos modelos de Machine Learning, intentamos replicar esta estructura donde, pues, inventamos que tenemos nodos, esos nodos están interconectados por diversas conexiones y es bastante eficiente. Sinceramente, creo que hoy en día, en cuestión de eficiencia, no nos podemos quejar de si los algoritmos de inteligencia artificial funcionan o no, pero la gran diferencia es que usualmente estos algoritmos se implementan directamente en el hardware de una computadora que funciona, perdón, en el software de una computadora que esté implementado en un hardware convencional. Entonces, aunque intentemos emular esta estructura para una mejor eficiencia de cómo se procesa la información, al final del día, todo esto está implementado en una arquitectura que no es óptima para esto. Entonces, imaginemos que queremos cambiar la estructura de una computadora y queremos optar por un modelo que se llama estructura neuromórfica, que no es idea nueva, data por allá de los 70s, 80s más o menos, donde la idea principal es generar eh, algún tipo de arquitectura que nos permita analizar información de forma paralela. Entonces, vamos a analizar de forma bastante simplificada cómo funciona el proceso de activación de una neurona. Usualmente, pues, imaginen esta neurona empieza a recibir impulsos eléctricos, se empieza a cargar un cierto potencial de membrana hasta que llega un punto donde la neurona dispara. A este proceso se le llama proceso LIF, Leaky Integrate Fire. Se dice que es leaky porque el estado de la neurona se va relajando con el tiempo entre cada nuevo pulso eléctrico que va llegando. Es integrate porque de cierta forma los pulsos subsecuentes se están sumando y tiene la parte esta de fire que hace referencia a la existencia de un cierto umbral de potencial que se tiene que superar para que la neurona dispare. Y esto, entre otras cosas, obviamente, hace que el análisis o el procesamiento de la información sea muy eficiente. Esto nos permite que no todas las neuronas se activen automáticamente con cualquier entrada nueva de información. Entonces, hay diversas cosas que se requieren replicar para
hacer más eficiente el análisis paralelo de la información y para eso pues nos inspiramos mucho de la biología. Por un lado, necesitamos poder simular que no todas las entradas a las neuronas tienen exactamente el mismo peso. Esto en Machine Learning lo programamos dándole un distinto peso a cada entrada. Por otro lado, si quisiéramos no implementarlo en software, sino directamente en hardware, con lo que podríamos jugar es con el nivel de resistencia que tiene cada conexión que entra a cada nodo o cada neurona artificial, digamos. Por otro lado, es importante poder simular ese carácter volátil que tienen las neuronas, que es, conforme pasa el tiempo, se relaja. Esto normalmente, si lo quisiéramos implementar en una arquitectura neuromórfica, necesitamos poder controlar o necesitamos que cada nodo o cada neurona artificial tenga una cierta relajación temporal. Y por otro lado, es importante la presencia de este umbral de potencial o este umbral eléctrico que nos ayuda a controlar cuándo una neurona dispara o no. Y esto nosotros en Machine Learning, por ejemplo, les sonará lo de la función de activación, que es solo cuando se cumplen ciertos requerimientos, cada nodo dispara. Pero bueno, esa es la idea general de ciertos elementos que necesitamos para empezar a, a adentrarnos en la aplicación o en la obtención de una arquitectura neuromórfica. Entonces la pregunta ¿es que hoy en día ya existe información, conocimiento necesario para pensar en construir este tipo de dispositivos? Y lo cierto es que ahí es donde entramos nosotros, la gente que nos dedicamos a investigar o a entender las ciencias de los materiales, donde nos dimos cuenta que aplicando conceptos de la física cuántica a los materiales, en realidad nos dimos cuenta que teníamos muchos grados de libertad con los cuales jugar. Estos diversos grados de libertad, pues de cierta forma, eventualmente con el entendimiento terminan generando nuevas funcionalidades y esas nuevas funcionalidades eventualmente permean o se convierten en nuevas aplicaciones. En mi caso, como el título lo sugiere de cierta forma, yo me dedico a un campo que se llama motrónica, que es la aplicación de materiales tipo MOT en la microelectrónica. Y entre otras razones, una de las cosas muy interesantes de este campo es que en los materiales de tipo MOT es relativamente sencillo provocar transiciones de fase de aislante a metal utilizando estímulos externos. Como un ejemplo, en mi equipo hace ya algunos años se descubrió que era posible, aplicando pulsos eléctricos a un material de tipo MOT, era posible crear una transición aislante metal. Y esta transición, pues, abrió muchos potenciales aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el entendimiento que hoy en día tenemos sobre la transición eh, es muy vasto, de cierta forma. Se identificó que existe un cierto umbral eléctrico donde si yo le aplico un campo eléctrico, un potencial por encima de ese cierto umbral, es posible generar una transición aislante a metal que tiene un cierto carácter volátil. Es decir, que puedo transitar el material, aquí pues se representa en esta ilustración como una disminución de la resistencia del material, pero conforme retiro ese estímulo externo, el material se relaja al estado inicial. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta que cuando el voltaje aplicado es mucho mayor al umbral, es posible generar la misma transición, pero en esta ocasión no con un carácter volátil, sino con un carácter no volátil. Es decir, podemos poner el sistema en un cierto nivel resistivo. Y más aún, jugando con la forma de los pulsos eléctricos, es posible poner el sistema en diferentes niveles resistivos, lo cual es interesante. No sé si les suena con lo que estaba comentando hace unas diapositivas sobre la importancia de controlar el nivel resistivo de las entradas a cada nodo. Una tercera transición que es muy interesante, bueno, no tercera transición, sino un tercer fenómeno, es que realizamos unos experimentos donde aplicábamos pulsos eléctricos a un material de tipo MOT, pero estos pulsos eléctricos tenían
un potencial muy por debajo de ese umbral que les comentaba hace unos minutos. Pero nos dimos cuenta que cuando se aplican varios pulsos separados en el tiempo, llegaba un momento donde el material simplemente decidía cambiar su estado. Y esto es muy interesante porque si se acuerdan de lo que platicábamos de lo de la neurona, que recibía pulsos eléctricos, pues empezaban a cargar entre ellos hasta que llegaba un momento donde se superaba un cierto umbral y ahora sí disparaba. Pues es prácticamente lo que nosotros también vemos en materiales de tipo MOD mediante pulsos eléctricos, que podemos producir este efecto Leaf, que pues el efecto Leaf es crucial para emular esa función de activación dentro del material. Entonces, volviendo a la pregunta de si existe lo necesario para una arquitectura neuromórfica, pues la verdad es que sí, y ya se está haciendo. Sobre todo mediante la utilización de esta transición aislante metal en materiales de tipo MOD. Justo este es el proyecto que tiene mi equipo, el proyecto se llama MOD AI, es un proyecto con el Estado, donde intentan construir la primera red neuronal artificial en hardware completamente a base de materiales de tipo MOD. Bueno, pues ellos son parte de mi equipo, él es mi jefe directo. Entonces, como para cerrar esta primera parte, pues es importante, ¿no? Si queremos pensar en construir este tipo de herramientas tan innovadoras o pues sí, tan revolucionarias, si me lo permiten, es necesario tener un conocimiento fundamental del mecanismo en el cual se basan. Entonces, durante mi plática voy a intentar abordar solo dos preguntas. Una es, bueno, ¿cuál es el mecanismo fundamental detrás de esta transición aislante metal? Y sobre todo para la parte de aplicación y construcción de dispositivos, ¿cuáles son las limitaciones físicas relevantes para la implementación de este conocimiento? Pero, pues, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es un aislante tipo MOD o qué es un material de tipo MOD? Sin adentrarme mucho en detalles, si recuerdan en los cursos de teoría clásica de bandas, donde grosso modo no consideramos una interacción entre los electrones muy fuerte, siempre que tengamos un material que tiene electrones desapareados y construimos un cristal a base de él, podríamos esperar formar bandas parcialmente llenas y, consecuencia, podríamos formar metales, ¿no? Sin embargo, hay materiales que conforme empieza a aumentar esa interacción entre electrones, llega un punto donde ya no podemos despreciarla porque digamos que si tenemos sitios atómicos y un electrón intenta brincar de un sitio a otro, si no existiera una repulsión muy fuerte que está representada por esta U, pues el electrón podría moverse de cierta forma libremente, ¿no? Entre los distintos sitios, conducir electricidad. Pero en los materiales de tipo MOD o en los aislantes de tipo MOD, esto ya no es posible porque la repulsión culómbica que hay en cada sitio es lo suficientemente grande para impedir que electrones brinquen entre un sitio y otro. Y esta es la lógica de un material de tipo MOD. Es un material que, según teoría clásica de bandas, debería ser un metal. Sin embargo, por fuertes interacciones entre electrones, pues no es así, es aislante. Entonces, sin adentrarme mucho en cuestiones muy técnicas y específicas de materiales fuertemente correlacionados, digamos que si expresamos, en el hamiltoniano del sistema, en la forma en la que expresamos la energía total del sistema, hay una competencia entre dos términos. Uno es esta T, que es la integral de transferencia, que de cierto modo es una idea o sí, es de cierto modo, esta integral de transferencia representa qué tanto los electrones en cada sitio intentan deslocalizarse. Y por otro lado tenemos a esta U, que es ese costo energético por doble ocupación electrónica en cada sitio. Esa U es la que previene que los electrones puedan deslocalizarse o brincar de un sitio a otro. Entonces, esa es la idea principal. Durante mi plática, yo voy a estar hablando de un material de tipo MOF, que es el óxido de vanadio 3. Y este material es muy interesante, es lo que se conoce como un material canónico de tipo MOF. Canónico es una manera de llamarle porque en su diagrama de fases
se abarca toda la física de MOD, por decirlo así. Bueno, en el diagrama de fases podemos encontrar tres estados estables. Tenemos una fase de un metal paramagnético con una estructura hexagonal y tiene un volumen de malla pequeño. Esto con respecto a las otras dos fases. Por otro lado, hay una fase que es ahora aislante paramagnético que tiene exactamente la misma simetría, el mismo grupo de espacio que el metal paramagnético, pero en este caso la malla es más grande, es como 1.5% más grande. Y sobre todo a baja temperatura hay otra fase aislante, pero en este caso es un aislante antiferromagnético con una estructura monoclínica, tiene una simetría menor y el volumen de malla también es grande. El volumen entre las fases aislantes es mayor que el volumen de la fase metálica en todo caso. Entonces, pues en estas tres fases estables, como lo podrán ver directamente en el gráfico, hay varias transiciones interesantes. Por ejemplo, puedo pasar del metal paramagnético al aislante paramagnético jugando con sustitución química donde pues pasan dos cosas, ¿no? Electrónicamente hay una transición metal aislante y estructuralmente hay una transición que no cambia la simetría, pero hay un aumento de volumen de la fase metálica al aislante. Después, si estoy en la fase aislante paramagnético y disminuyo la temperatura, mi sistema sufrirá otra transformación que en este caso electrónicamente va a haber un ordenamiento magnético de paramagnético a antiferromagnético y estructuralmente les comenté que en cuestión de volumen pues es prácticamente cero, no hay cambio de volumen, pero hay una disminución de la simetría de la fase esta hexagonal a monoclínica. Sin embargo, durante mi plática nos vamos a enfocar en esta tercera transición que es la que se da entre la fase metal paramagnético y aislante antiferromagnético, porque esta transición es muy rica en información. Tenemos electrónicamente transición aislante a metal, tenemos un ordenamiento magnético, además estructuralmente hay cambio de volumen y además hay cambio de simetría. Entonces, esta transición nos da nos da pues demasiada información sobre lo que puede estar pasando en el sistema. Entonces, en las primeras diapositivas comentaba que pues en este tipo de materiales, los materiales de tipo MOD, es relativamente sencillo y el conocimiento ya es lo suficiente como para poder jugar entre fases aislantes y fases conductoras, utilizando sobre todo estímulos externos como presión, temperatura, sustitución química, etcétera. Con esto podemos, digamos, pilotear el estado del sistema. Además, comenté una transición que era a partir de pulsos eléctricos, que es una transición que se le conoce como fuera del equilibrio. Para, para motivos de esta plática, entendamos fuera del equilibrio como una transición donde los parámetros están cambiando conforme pasa el tiempo, ¿va? Entonces, voy a decir unas cuantas palabras más de esta transición fuera del equilibrio impulsada por pulsos eléctricos. Lo que entendemos hoy en día que sucede es lo siguiente. Al aplicar un campo eléctrico o al aplicar los pulsos eléctricos, le damos suficiente energía a algún electrón para arrancarlo de su sitio. Este electrón es muy energético y puede ir y colisionar con otros sitios, liberando más electrones. Estos electrones liberan más electrones de forma que se genera un cierto tipo de avalancha de electrones. Si lo quisiéramos ver con un diagrama de energía, básicamente le estamos dando suficiente energía al sistema para generar electrones de conducción, o sea, portadores de carga. Esto a nivel electrónico. Ahora, ¿qué sabemos de esta transición a nivel estructural? Bueno, para esto se realizaron estudios de difracción, en este caso de difracción de rayos X, y lo que hicimos fue mapear la estructura entre los electrodos en los cuales se aplicaba este campo eléctrico. Y lo que vimos en general, en resumen, es que se crea un cierto canal compresivo por el que fluyen los electrones. Esto, pues, no voy a comentar mucho este diagrama, pero pues la señal de que mi malla se está comprimiendo es que los picos de Bragg se muevan a valores más altos de 2 θ. Después comentaré un poquito más sobre eso. Pero en general, digamos, lo que vemos estructuralmente es que se crea un canal metálico de
origen compresivo. Y si lo pensamos, por eso enfaticé bastante sobre el volumen de las fases aislantes. En ambas transiciones de aislante, cualquiera de las dos fases aislantes a metal, se requiere eso, que se genere una compresión de volumen. Entonces, de cierta forma, es entendible que se genere este canal metálico al aplicar los pulsos eléctricos. Entonces, esto es lo que vemos que pasa cuando comparamos inicio y final del proceso. Pero para entender la transición es necesario seguir en el tiempo lo que está pasando tanto electrónica como estructuralmente. Entonces, para entender en su totalidad esta transición aislante metal, creo que no lo mencioné antes, pero IMT pues es transición aislante metal por sus siglas en inglés. Es necesario estudiar la dinámica tanto estructural como electrónica y para esto pues es importante enfocarnos en las escalas de tiempo relevantes de estos procesos. Una disculpa, es que creo que tocaron. Pero bueno, entonces, eh, ¿qué necesitamos? Necesitamos poder excitar el material, darle suficiente energía a los electrones en el orden que suceden las excitaciones electrónicas, que son en algunos femtosegundos. Y por otro lado, debemos ser capaces de medir lo que pasa con la estructura electrónica, así como lo que pasa con la estructura, pues la estructura en general de mi material. Entonces necesitamos poder medir en la región entre los femtosegundos y los picosegundos. Para entender la dinámica estructural, vamos a utilizar una técnica de difracción de rayos X de resolución temporal, y para estudiar la dinámica electrónica, por decirlo así, vamos a utilizar reflectividad de resolución temporal. Y pues ahora voy a comentar sobre estas dos técnicas. Obviamente hay algunas otras que son tanto igual de válidas como complementarias a estas dos. Pero primero voy a comentar para las personas que no estén tan familiarizadas con las técnicas de resolución temporal. Son bastante, la idea, el concepto es bastante sencillo. La implementación ya es otra historia. Pero bueno, en concepto sí es bastante sencillo. La idea es utilizar, en este caso, láseres ultra rápidos para darle suficiente energía a los electrones y después de un cierto retraso, mandar una sonda de medición, que en este caso es un rayo X, para medir el estado del sistema después de este retraso. Entonces, la información se termina recolectando en un detector de 2 dimensiones, así obtenemos imágenes de difracción, y después mediante integración azimutal podemos transformar esas imágenes de difracción en patrones de difracción, que pues ya todos estaremos bastante acostumbrados a este tipo de patrones donde tenemos intensidad de difracción contra Q o contra 2θ o contra D, como les guste manejarlo ustedes. Entonces, esta es la lógica. La lógica es jugar con el retraso entre la excitación y la medición para ir viendo el estado del sistema a diferentes instantes de tiempo. Al final del día podemos obtener patrones como este, donde hay un patrón de difracción correspondiente a cada retraso entre la excitación y la medición. Dentro de la comunidad que nos dedicamos a este tipo de experimentos, una buena práctica es no solo ver los patrones absolutos, sino también ver los patrones diferenciales de difracción. ¿Por qué? Porque en ocasiones los cambios son muy sutiles y es muy difícil verlo a simple vista. Entonces, si nos fijamos en la diferencial de los patrones, es mucho más claro o nos puede dar información cualitativa mucho más directa. Entonces, imaginemos, vamos a analizar lo de los patrones diferenciales. Imaginemos que tenemos un cristal cualquiera y el cristal se comprime por alguna razón, pero se comprime. Entonces, si mi cristal se comprime, yo esperaría en mi patrón de difracción que los picos de Bragg se muevan a valores más altos de Q. Y si sacara la diferencial de estos patrones, esperaría obtener estas formas bipolares. En este caso es una forma bipolar negativa, que pues me va a dar una señal directa de que, mira, mi material se está comprimiendo. Ahora, si lo que pasa es que el material se expande, pues ya se lo imaginarán, pasa exactamente lo contrario. Los picos de Bragg se mueven a niveles
no niveles, a valores más pequeños de Q, y ahora esperaría obtener formas bipolares, pero en este caso positivas. Ahora bien, imaginemos que el sistema lo que pasa es que cambia de simetría, por ejemplo, de una baja simetría a una alta simetría. En este caso, lo que esperaría ver, dependiendo de mi resolución experimental, obviamente, es que diversas reflexiones se vuelvan una sola en la fase de alta simetría. Entonces, por ejemplo, yo podría seguir la forma en la que cambia el ancho de este pico y la intensidad del pico como una medida de cómo el sistema está cambiando en cuestión de simetría. Al calcular la diferencia de este tipo de patrones, lo que espero obtener son formas tripolares. Entonces, esta es la lógica básica de un experimento de difracción de rayos X de resolución temporal. Ahora, la parte de reflectividad para estudiar la configuración electrónica del material. Grosso modo es, quiero averiguar cómo mi material refleja luz de diferentes energías de fotón o cómo el material transmite o absorbe. En este caso yo me voy a enfocar en cómo mi material cambia la forma en la que refleja la luz. Entonces la idea básica es, yo tengo un material en una fase inicial, mido su espectro de reflectividad, después pongo mi sistema en una fase final, todo esto estático, ¿no? En la fase final, estable, y mido su patrón. Una vez que tengo estos dos patrones de referencia, calculo la diferencia relativa de estos patrones y así yo podría ver la señal que debo esperar en una transición total entre el estado inicial y el estado final. Ahora bien, si le quiero acoplar la idea esta de con resolución temporal, pues básicamente hago lo mismo que en rayos X. Le acoplo un pulso de excitación y después de un cierto retraso entre el pulso de excitación y el pulso de medición, pues voy recaudando los espectros que me va lanzando mi material. Y en este caso en específico, en esta ilustración que estoy señalando, cuando mi señal fotoinducida, o sea, que provocada por el láser, se sobrepone de forma perfecta con la señal que espero obtener cuando mi material cambia totalmente de fase inicial a fase final, pues yo podría concluir que con ese láser o con esa excitación yo provoqué una transición del estado inicial al estado final. Y esa es la lógica básica de estas dos técnicas. Ahora, no solo me interesa saber si mi material cambia o no de fase, sino el cómo va evolucionando en el tiempo y para eso lo que hacemos pues es directamente analizar cómo cambia la forma de esta curva al paso del tiempo. Ahora, ya me voy a adentrar a la parte del experimento, de hecho no sé cuántos minutos me quedan, pero bueno, vamos a hablar del experimento en sí. Les comentaba que el material con el que he estado trabajando es el óxido de vanadio 3 y en cuestión de morfología de las muestras voy a hablar de películas delgadas donde experimentamos con dos ejemplares de este compuesto que son exactamente iguales. La única diferencia entre las dos muestras es que una es más delgada que la otra. A una le llamaremos thin y a la otra le llamaremos thick. Y este dato tomará relevancia en algunas diapositivas, pero es importante mencionar que el tamaño de dominio en la fase aislante ferromagnético es de aproximadamente 22 nanómetros. Les digo, esto recobrará interés después. Entonces, la idea es, ok, vamos a tomar nuestras películas delgadas, vamos a irnos a muy baja temperatura para estar en la fase aislante antiferromagnético. Este es un gráfico de resistencia contra temperatura, donde la temperatura de transición varía dependiendo de la morfología, pero digamos está entre los 130, 160 Kelvin. En este caso estamos muy por debajo de esa temperatura y la idea es, ok, una vez que mi sistema está muy adentro en la fase aislante, vamos a utilizar pulsos láseres para darle energía a los electrones, como para que vayan a un estado de conducción y después el chiste es utilizar estas dos técnicas de las cuales hablé para ver cuáles son las consecuencias de esta excitación, de esta fotoexcitación ultra rápida
cómo cambia en cuestión de dinámica estructural y dinámica electrónica. Entonces, voy a poner aquí arriba las condiciones experimentales, espero no los distraigan mucho. Lo que me interesa estar recalcando es lo que dije ya hace algunas diapositivas, que es que nos enfocamos en esta transición, aislante antiferromagnético, metal paramagnético, donde estructuralmente espero ver un cambio de baja simetría a alta simetría y al mismo tiempo espero ver una compresión del volumen de la malla en aproximadamente 1.5%. Entonces, cualitativamente, ¿qué vemos? Estos son datos experimentales. Lo que vemos es, por ejemplo, si nos enfocamos en esta reflexión es la 116, cuando la indexamos en la fase de alta simetría. Y esta es muy interesante porque es muy sensible al cambio de simetría. ¿Por qué? Porque en la fase de baja simetría está compuesta por tres reflexiones que se convierten en una sola en la alta simetría. Entonces, viendo cómo va cambiando el grosor de este pico, yo puedo seguir ese cambio de simetría. Entonces, en este caso, bien. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que mi material está cambiando de baja simetría a alta simetría después de la fotoexcitación con el láser. Ahora, en cuestión de volumen, nos enfocamos en la posición de los picos de Bragg. Como se pueden dar cuenta, lo que está sucediendo es que los picos se están moviendo a valores más altos de Q. Eso lo vemos incluso con los patrones absolutos y también con estas curvas bipolares negativas. Esto es una señal de que mi material se está comprimiendo. Ahora, para llevar más rápida la presentación, voy a mencionar, esta parte me la van a tener que creer, que obviamente lo cualitativo no es suficiente, ¿no? Para analizar cómo va evolucionando la estructura. Entonces, para esto se lleva a cabo un refinamiento estructural y nuestro refinamiento confirmó que mediante esa fotoexcitación era posible generar una transición completa de baja simetría a alta simetría con una compresión de 1.5%, que es exactamente lo que esperamos ver en la transición aislante antiferromagnético metal paramagnético. Ahora, ¿qué vemos cuantitativamente? Puse estos dos gráficos. La parte de arriba está relacionada a cómo cambia la simetría, esto, siguiendo cómo el ancho de ese pico que mencioné, el 116, se va haciendo más pequeño. Y en la parte de abajo es la evolución del volumen en ambas muestras, ¿no? Tiene ahí un código de color donde recuerden que la muestra thick pues está denotada con azul y la thin es la línea roja. Entonces, ¿qué vemos? Primero, en cuestión de simetría, lo que nosotros observamos es que para las dos muestras, independientemente del grosor, hay una transición completa de monoclínico hexagonal en alrededor de 3 picosegundos. Esto es importante, ¿no? Porque no vemos diferencia entre las muestras. Ahora, en cuestión de volumen, ahora sí vemos una dependencia, como se pueden dar cuenta en estas curvas. Por un lado, se tarda aproximadamente 16 picosegundos para la muestra más delgada de comprimirse al 100% y para la muestra más gruesa se tarda aproximadamente 40 picosegundos. Entonces, estas son las características que nosotros vemos en el experimento, pero ¿cómo estamos interpretando hoy en día los resultados? Bueno, para esto, recuerden que les platiqué que lo que usábamos eran láseres ultra rápidos para darle suficiente energía a los electrones para que se muevan a un nivel de conducción. Ahora bien, los tiempos relevantes en los cuales sucede esa excitación electrónica es normalmente en los femtosegundos. Sin embargo, pueden entender que como los átomos son mucho más grandes que el núcleo de los átomos es mucho más grande que los electrones, eh, en general, los átomos no se pueden mover en la región de los femtosegundos. Entonces, si lo pensamos, cuando los electrones absorbieron esos fotones del láser, no ha habido el suficiente tiempo para que el resto del sistema se entere, para que los átomos se muevan acorde o reaccionen acorde a lo que pasó con los electrones. Entonces, si lo quisiéramos ver con un diagrama de energía, imaginemos que debí haber tapado todas esas letras. Espero no me los distraiga mucho.
Imaginemos que tenemos un sistema en un estado de mínima energía, el sistema está cómodo ahí, utilizamos la fotoexcitación para llevar el sistema a un estado de no mínima energía. Entonces lo que comentaba es que cuando apenas han pasado algunos femtosegundos, el sistema en general, sí, bueno, el resto del sistema no ha tenido el suficiente tiempo para reaccionar a esta excitación. Entonces, según una teoría que viene de los ochentas, que es el mecanismo de onda de deformación de Thomson y sus colaboradores, podemos entender este estado del sistema como si mi material estuviera estresado, como si tuviera un cierto estrés mecánico, pero el origen es electrónico. Es la configuración electrónica la que tiene estresado al resto del material. Entonces, según Thomson, dice que el sistema intentará evolucionar a un estado de mínima energía, intentará deshacerse de ese estrés mecánico deformándose, liberando ondas de deformación dentro de la muestra. Y estas ondas de deformación viajan a velocidades acústicas del material. Entonces, en la transición que estamos analizando, que es la de aislante antiferromagnético a metal paramagnético, hay dos tipos de deformación. Primero que nada, hay un cambio de simetría y por otro lado también hay un cambio de volumen, hay una compresión de la malla. Entonces, podríamos esperar que existan dos ondas de deformación que ayuden al sistema a moverse a a ese nuevo estado de mínima energía. Entonces, para Thomson, estas ondas de deformación nacen en esos lugares donde el estrés mecánico es cero, donde hay una discontinuidad del estrés mecánico. Entonces, si pensamos en cuestión de simetría, yo les comentaba que tenemos películas delgadas, granulares, pues tengo dominios monoclínicos. Monoclínicos es la fase en la que estoy, no la fase monoclínica. Entonces, hay una discontinuidad de la simetría entre cada dominio. Entonces, pensando en el mecanismo de Thomson, podría esperar que en la frontera de cada dominio nazcan ondas de deformación que viajen hacia el centro de cada dominio, cambiando la simetría del sistema. Como una pequeña representación, lo que nosotros entendemos que pasa es que sucede una onda de cizallamiento que va cambiando el posicionamiento relativo de los átomos dentro de cada dominio. En este caso, la onda de cizallamiento viaja a la velocidad acústica transversal, que en el caso del óxido de vanadio 3 es aproximadamente 4 nanómetros por picosegundo. Ahora, en cuestión del volumen, si lo pensamos, si nos fijamos muy bien, la máxima discontinuidad que se da está entre el material en sí y pues los alrededores y no sé, el vacío o aire, atmósfera inerte, lo que sea que esté aquí afuera. Entonces, la máxima discontinuidad se da en la superficie libre de la película delgada. Entonces, esperaríamos una onda compresiva que nazca en la superficie libre y viaje hacia el sustrato. En este caso, nosotros entendemos que es una deformación aproximadamente de este tipo. Si se fijan, esto es una onda longitudinal ahora, entonces la velocidad de propagación es aproximadamente 7 nanómetros por picosegundo. Entonces, veamos de entrada si mis datos experimentales se pueden explicar con esta teoría de ondas de deformación. Y ahora toma relevancia el dato que les di hace rato sobre el tamaño de dominio en la fase antiferromagnética, que era de aproximadamente 22 nanómetros. Si se acuerdan, les comenté que la simetría en las dos muestras cambiaba en alrededor de 3 picosegundos y era exactamente igual para ambas muestras. Entonces, si pienso que ondas de deformación que viajan a la velocidad acústica transversal del material nacerán en la frontera de cada dominio y viajarán hacia el centro del dominio, pues puedo calcular el tiempo que debería tardar esta onda en cambiar la simetría. Entonces lo que hago es dividir la mitad del tamaño del dominio entre la velocidad de propagación y obtengo para ambas muestras aproximadamente 2.8 picosegundos.
que, dada la resolución experimental que teníamos en este experimento, la teoría está en excelente acuerdo con los resultados experimentales. Entonces, hasta ahora, el cambio de simetría se puede explicar como una onda de deformación que se da dentro de cada dominio. Ahora, ¿qué pasa con el cambio de volumen? Si se acuerdan, comenté que ahora sí había una gran diferencia entre cada muestra. En la muestra más delgada eran 16 picosegundos, en la muestra más gruesa eran aproximadamente 40 picosegundos. Entonces, si lo piensan, ahora la distancia a viajar es diferente en ambas, tienen un diferente grosor. Si quiero calcular el tiempo que se debería tardar una onda compresiva en viajar cada distancia, cada grosor, pues tengo que dividir el grosor entre la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad acústica longitudinal, y obtengo estos valores para la película más delgada y este para la película más gruesa, que si se fijan está también en excelente concordancia con los datos experimentales. Entonces, nosotros, bueno, además de otros experimentos que obviamente se tuvieron que realizar, estuvimos muy contentos con estos resultados porque al menos pudimos explicar mediante un mecanismo de ondas de deformación esa transición de fase que se da en el óxido de vanadio 3 al fotoexcitarlo con láseres ultra rápidos. Y más aún, nos dimos cuenta que la transición de fase no pasa a una velocidad totalmente arbitraria, sino que está gobernada por el proceso más lento de cambio de simetría y cambio de volumen, que pues era el cambio de volumen. La velocidad máxima de transición, como decía, está gobernada por la velocidad acústica longitudinal, que normalmente se le conoce como la velocidad del sonido del material. Entonces, hasta aquí, pues bastante contento. Sin embargo, pues más de uno se estará preguntando de que, ok, eso desde el punto de vista estructural, pero ¿qué pasa con esto de aislante a metal? Hablar de una transición de fase estructural no es suficiente para concluir que mi material pasó de aislante a metal, aunque la estructura inicial y final me lo indiquen de esa forma. Entonces, para esto, si mal no recuerdan, les comenté que íbamos a usar reflectividad de resolución temporal. La lógica básica fue, primero que nada, poner mis muestras en estado metálico, poner mis muestras en estado aislante, medir su espectro de reflectividad, calcular la respuesta o la diferencia relativa en ambas fases para yo saber lo que debería esperar en caso de que mi material pase de la fase inicial, que es aislante, a la fase metálica. Entonces, primero que nada, tomamos los patrones de los espectros de referencia y luego ya le acoplamos esta parte el láser para fotoinducirlo. Y nos dimos cuenta, en este caso, estoy poniendo una curva que pertenece a 300 picosegundos después de la excitación y lo que nosotros vimos es que sí era posible inducir una transición aislante metal completa mediante pulsos láseres. Pero, ¿cómo evolucionó esta transición? Que es lo interesante, ¿no? Para esto, tengo que decir que utilizamos, pues obviamente, también una película delgada de aproximadamente 110 nanómetros que tiene un grosor muy parecido a la película thin que utilizamos en los experimentos de difracción. Entonces es importante que tengan eso en mente porque lo que va a hacer justo comparar son entre las líneas rojas, digamos. En este gráfico, los dos de arriba, pues son los que ya mostré hace algunas diapositivas con información de simetría, información de volumen, y para poder contrastar estructura bueno, lo que pasa con la látiz con respecto a lo que pasa con los electrones, pues por eso lo puse dentro de un mismo gráfico. Además, como guía para los ojos, puse aquí el estado, una indicación de lo que yo esperaría obtener cuando mi sistema es totalmente aislante y lo que yo esperaría obtener cuando mi sistema es totalmente mecánico. Entonces, pues vamos viendo qué observamos, ¿no? Por un lado, en cuestión de estructura, acuérdense que platiqué que había una transición completa de monoclínico hexagonal en aproximadamente 3 picosegundos. Y en cuestión de la configuración electrónica, lo que vemos es que hay un pequeño incremento en la reflectividad. Esto quiere decir que
pues estoy en la fase aislante, tengo un gap, entonces el gap no colapsa, no convierto el sistema directamente a metal. Lo que sucede o podríamos interpretar aquí es que hay una pequeña reducción del gap, por eso incrementa la reflectividad del sistema. Ahora, después vimos la compresión de volumen, que como les platicaba, tardaba aproximadamente 16 picosegundos. Y lo que nosotros vemos en cuestión electrónica es que el colapso completo del gap, o sea, la transición aislante metal, sigue de forma muy cercana la dinámica del volumen del sistema. Y esto es muy importante porque comentaba que los electrones tienen la capacidad de excitarse en los femtosegundos. De hecho, yo le doy energía al sistema en esa región temporal. Sin embargo, nuestro experimento de reflectividad nos demuestra que el sistema no se convierte de aislante a metal en esa región temporal. De hecho, nosotros concluimos que no hay una transición completa aislante a metal hasta que la compresión del volumen dé lugar. Uy, se trabó. Bueno, voy a brincar a la parte de la conclusión, que supongo que ya ando algunos minutos tarde. Y bueno, decir unas palabras, ¿no? De la importancia de cómo la nueva era de la información está ganando mucho más terreno que antes y se está acelerando. Es importante buscar alternativas, en este caso de arquitectura, de computadoras que manejen de forma más eficiente el término energético de procesamiento de la información. Y nosotros o nuestro trabajo nos permite concluir dos cosas. La primera, en términos más de la aplicación, y es que dispositivos como esta red neuronal a base de materiales de tipo MOT en hardware, que se basen en esta transición aislante a metal, esta transición ultra rápida, van a estar limitados o su velocidad de respuesta va a estar limitada por algo que es íntimo del material, de cada material, y esto es la velocidad del sonido del mismo. Ahora, fundamentalmente tenemos otra conclusión y es que este mecanismo el cual intenté explicar, que es el mecanismo de onda de deformación, Strain Wave Mechanism de Thomson por allá de los 80s, eh, nosotros creemos que no se restringe solo al óxido de vanadio 3 o a los aislantes de tipo MOT, sino pensamos que en realidad podría ser una característica universal presente en transiciones de fase ultra rápidas, fuera del equilibrio, que impliquen cambios de volumen. Entonces, para los que se hayan interesado por el tema, aquí dejo algunas referencias que son muy importantes en este campo. Este código QR es donde pues, están las referencias de forma completa, estará vigente, pues no sé, algunos meses lo dejaré vigente. Y listo, sin más por agregar, les agradezco por su atención. Espero no haberme pasado mucho. Gracias. Ok, muchas gracias, Julio Guzmán, por tu interesante palestra del día de hoy para la red. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Antes de pasar a la ronda de preguntas, invitar a toda la audiencia, al público que nos ha seguido a través de de las redes sociales, diferentes redes sociales de la red, que dejen sus preguntas y al final vamos a leer sus preguntas si las hubiese y trasladarlas a Julio Guzmán. Perfecto, vamos a pasar ahora entonces a la ronda de preguntas de los panelistas presentes. Tenemos varios panelistas de México el día de hoy. Ah, ¿No? qué bien. Estuvo, por ejemplo, que acaba de salir ya, un especialista en supercapacitores, Marco García de la Universidad de Coahuila. Sin Ok, embargo, tuvo que salir ya. Sin embargo, tenemos al profesor Arturo Martínez del CIMBESTAB de México. Arturo, Buenos micrófono y días. cámara, por favor. No tengo cámara, es que estoy en una este, de escritorio. Pero bueno, muchas gracias, Julio, por tu charla. Me gustó demasiado porque he trabajado sobre este tema, pero bueno, no con este tipo de transiciones ultra rápidas que hacen. Este, y tengo básicamente dos preguntas.
¿Hacen mediciones simultáneas de conductividad eléctrica o solo con el espectro de reflectancia que nos dices? ¿Incluyes la... Ya. Bueno, si entiendo su pregunta, es que casi no lo escuché. Su pregunta va si podemos realizar mediciones simultáneas tanto de conductividad eléctrica como de reflectividad, ¿verdad? No, la de reflectividad las presentaste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no escuché bien su pregunta. Ah, sí, las de conductividad eléctrica, si las hacen, claro. Ah, bueno, la verdad es que no, porque hasta nuestro conocimiento no hay una facilidad que nos permita que tenga optimizado ese acoplamiento de excitación con láser, medición de pulsos eléctricos. Y bueno, a ver, sí hay, pero el problema es el tiempo, la resolución temporal necesaria en este caso. No sé, bueno, hasta donde yo sé, no sé si hoy en día somos capaces de generar pulsos eléctricos en el orden de los femtosegundos. Eso, sinceramente lo dudo, pero quizá exista. Pero la respuesta corta es no estamos midiendo cómo cambia la forma en que el material conduce la electricidad en estas escalas temporales. Sí, y la otra pregunta es sobre la permanencia de la transición o una vez que dejas de, de hacer los pulsos láser, regresa la transición, es cíclica, le quitas la excitación y vuelve a regresar a la fase aislante, después la vuelves a regresar o ¿cómo es? Lo que sí es el sistema se relaja. Usualmente la excitación, el pulso láser de excitación dura. Usualmente usamos uno que es aproximadamente entre 1 y 2 femtosegundos de excitación. En sí, la excitación solo dura eso, 2 femtosegundos. Eh, pero si se fijan, la respuesta del material del cual estuve hablando fue mucho más lenta, ¿no? Fue por allá de los picosegundos, que ya estamos hablando de un factor 1000 más lento. Lo que nosotros vemos es que primero, pues hay una cierta respuesta del material en el orden de los picosegundos dependiendo, como lo intenté explicar, dependiendo del grosor de cada película, es el tiempo que más o menos tarda en comprimirse totalmente. Ese estado de estado metálico, si lo queremos ver así, o estructuralmente, ese estado de alta simetría comprimido, dura aproximadamente unos 10 nanosegundos y después el sistema se relaja de regreso al aislante en el orden de los microsegundos, en 1 o 2 microsegundos. Entonces, esas son más o menos las escalas de tiempo. Pero en sí la excitación solo dura 2 femtosegundos. Ok, entonces, ¿para qué tipo de dispositivos podría funcionar? Porque hablas de transiciones rápidas, pero el regreso ya es muy lento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo cierto es que esta investigación que estamos haciendo con láseres es para entender fundamentalmente lo que está ocurriendo. Y les digo, esto es algo que hemos estado haciendo durante mi doctorado y hoy en día, a diferencia de pulsos eléctricos, con láseres solo hemos podido ocasionar estas transiciones volátiles que se relajan. Todavía no somos capaces de realizar transiciones estables en el tiempo, o sea, que se quede ahí. Pero en general, en cuestión de aplicación, con lo que trabaja normalmente mi equipo es con pulsos eléctricos y esos los tenemos bastante manejados desde el punto de vista de generar consecuencias con ellos. Hay otra cosa de la cual pues obviamente no tuve tiempo de hablar y sinceramente pues no es no entra como parte de mi proyecto de investigación, pero es algo que ya tiene publicado mi equipo y es el acoplar los pulsos
acoplar como excitación los pulsos láseres con los pulsos eléctricos, esto para jugar con esa respuesta al lift del material. Entonces, para los interesados, les puedo mandar la tesis de un chico que se graduó en 2020, Danilo Babic. Él ahora está trabajando en PSI, en el Free Electron Laser de Suiza. Y está muy interesante su tesis porque él lo que hizo fue intentar acoplar excitaciones tanto con pulsos ópticos como láseres y luego pues ver las consecuencias en el sistema. Uy, Sí, muchas gracias por las respuestas. Y no, sí te a usted por contacto sus para la preguntas. tesis que comentas. Muchas gracias. Claro que sí. Vale. Ahí está mi Suerte contacto en con el la doctorado, sí, diapositiva. suerte. Gracias. Bien, muchas gracias al profesor Arturo Martínez del CIMBESTAT de México por su pregunta. Ahora, Julio, we have one invited panelist from the Philippines. He is Professor Magdaleno Vasquez, who is from the University of the Philippines in Manila. Professor Magdaleno Vasquez, Yes, Magdaleno, yeah. Julio, thank you for your presentation. I tried to follow your discussion. Maybe I have a basic question regarding the material, right? So right now it's pure vanadium and oxygen only. Is it possible if you want to change certain response of this material by adding dopants into the material? Is that being done right now or? Well, in optical pulses, we have tried once, though the results are not published yet. But the main Okay. idea was that to play with chemical substitution by placing specifically some chromium atoms to put the system, to check the insulator to metal transition, not from the AFI phase, but from the PI phase. And with electrical pulses, we have seen very interesting things in that matter. It is possible to play with the chemical substitution concentration, let's call it that way. However, in terms of optical pulses, it's a new branch of research that we have in our group. So we haven't mastered it enough Okay. for playing enough with that. Is there another, because I think the V205 V203 is it's usually the common material for testing the insulator to in the transition, right? Are there also other candidate materials now being considered aside from vanadium oxygen? Yeah. Well, in our group, we've been playing with all that in terms of electrical pulses. We've been playing with other types of multi-insulators, like NIS2 and other compounds. But I see. specifically in by playing with electrical pulses, not with optical pulses. So we I see. realized that we needed first to master what is going on in V203, which is some set of the canonical multi-insulator, and then move into trying to optimizing the process with other materials. I know there is a very, very good group. They work in somehow similar stuff, but they work in VO2. And VO2. instead of playing with the strain wave mechanism, what they do is a very interesting thing. Actually, I think that I put some of their papers in here, is that they try to play with disorder. They try to tune disorder when being out of equilibrium in order to switch from one phase to the other. Not only focusing on the mean response of the material as we are doing with the strain wave mechanism, but checking or tuning the disorder response. That's pretty amazing. Yes. Thank you very much. No, Very thank interesting. you. Yeah, next time it's going to be in English if you wish. Yeah. Yes, thank Okay, you. thank you very much, Professor Magdaleno Vasquez from the University of the Philippines in Diliman, Manila, in Philippines. Just to remind the public that next week,
Professor Madaleno Vasquez is going to give a talk to the network, okay, at the same time, about plasma. Okay, he's an specialist in plasma in the Philippines. Julio Guzmán, you are invited also to attend the talk of Professor Madaleno Vasquez next week. Bien, Thank entonces you, my pleasure. para el público que nos sigue, la otra semana vamos a tener la charla del profesor Madaleno Vázquez de la Universidad de Filipinas en Manila. Él es especialista en lo que son disposición de plasma y todo lo que es eh, películas delgadas mediante plasma deposition. Bien, entonces vamos a pasar ahora a a México, regresamos a México con la profesora Margarita Sánchez del Centro de Estudios Avanzados en Nanomateriales. Margarita. Hola, buenos días. Es Centro de Investigación Hola, en Materiales Avanzados, CIMAB. Buenos días, quizás para ti tardes, Julio, no sé si estás allá en Europa. ujú. Muchas gracias por la charla, me gustó mucho y sobre todo, pues no es mi tema, pero me gustó mucho la manera en cómo lo explicaste Gracias, para, gracias. para personas que no están en el tema. Y pues tengo una pregunta nada más así muy, muy específica. Eh, Tú comparaste dos películas de diferente grosor y una de ellas, bueno, el cambio estructural era en 3 picosegundos y la otra no recuerdo, en 40, pero el cambio en sí de aislante a metal fue entre 16 picosegundos y 40 picosegundos, si mal no recuerdo, Ujú, entre las películas de los dos grosores. Y pues yo ujú. quisiera saber, bueno, ahorita mencionaste que quizás todavía no están ya en la parte de la aplicación en sí, pero bueno, como esta diferencia de 16 picosegundos a 40 picosegundos, eh, quisiera saber si esa diferencia es importante o relevante para la aplicación de las redes neuronales. O sea, si luego tendría que escoger un espesor óptimo para que este tiempo fuera el óptimo para la aplicación. Va. Bueno, a ver, con lo que se ha estado jugando, de nuevo, en cuestión de aplicación, la idea principal es utilizar pulsos eléctricos, porque como se podrán imaginar, utilizar este tipo de láseres ultracortos, o sea, un láser de estos cuesta $500,000, ¿no? O sea, no vamos a utilizarlo en sí la aplicación. Esto es más es la mejor herramienta con la que contamos para analizar de forma fundamental lo que sea que esté ocurriendo en este material. Ahora, si hay un espesor óptimo, lo cierto es que hasta donde yo sé, sí, se han realizado ya varias tesis en mi grupo de gente que está trabajando en esa área de jugar con eso, con el grosor y cómo el grosor de la película delgada impacta no solo en la transición, sino en la estabilidad de la transición, la variabilidad de los estados resistivos y todo esto, ¿verdad? Hasta donde yo tengo entendido, están utilizando algunas decenas de nanómetros, pero eso no, hasta donde yo sepa, no sé si... eh, no sé si, supongo que por algo lo habrán escogido, ¿no? Sinceramente, son parámetros que ya ellos usaban antes de que yo llegara y pues no es mi tema en general, ¿no? Pero supongo que sí, debe haber un grosor óptimo, pero hablar específicamente en cómo, en pulsos láseres sabemos que va a impactar con la dinámica de esta onda de compresión, ¿verdad? Pero para la aplicación en sí, desconozco, sinceramente. Incluso si son tan caras, ¿no serían interesantes como para aplicaciones muy, 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 muy específicas como naves espaciales, no sé, en el espacio o algo así? Pues la verdad que no sé. Eh, Sinceramente, el campo este de la ciencia fuera del equilibrio, que es un concepto que es fascinante y, pues obviamente no termino de comprenderlo, dudo que haya gente que en realidad termine de comprender el concepto de qué es el equilibrio, ¿no? Eh, no sé si haya gente trabajando en aplicaciones espaciales con este tipo de herramientas, sinceramente. A mí no se me ocurre, entonces, pero pues
a lo mejor, ¿no? O sea, hay gente trabajando, como lo que le comentaba a, al investigador que nos acompaña aquí desde Filipinas, que hay gente incluso jugando con el desorden que se da cuando se está fuera del equilibrio para pivotear y descubrir fases que están escondidas o que no son accesibles con parámetros como presión, temperatura, ¿sabe? Entonces, de hecho hay gente que está intentando trabajar en cómo encontrar superconductividad fuera del equilibrio. O sea, cómo a lo mejor puede haber ciertas condiciones en las cuales el hecho de estar fuera de equilibrio nos ayude a encontrar fases superconductoras, especialmente en los clásicos materiales superconductores de alta temperatura, ¿no? Estos cupratos y todo esto, pero no sé, fuera Sí, de eso no. o cómo estabilizar las fases, ¿no? Esas fases escondidas, cómo estabilizarlas. La verdad está muy interesante. Ya veremos cómo se sigue evolucionando. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Margarita Sánchez Simbam. Bien, continuamos entonces con otro panelista. Nos movemos a Chile, a la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, en pleno sur, en Chile, con el profesor Felipe Mundaca. Tu cámara, Felipe, por favor. Hola Luis, hola Julio, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, buenas. No, primero felicitarte por el trabajo y la excelente presentación. Muchas gracias. Yo ingresé un poco tarde, entonces me perdí cuando mencionaste la motivación de tu trabajo, cómo influye esto, cómo lo quieres, ¿no es cierto?, aplicar los aislantes de mod a redes neuronales. No sé si me podría Sí, 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 explicar un claro poco. que sí. Eh, Déjame regreso por acá por las primeras. Bueno, como mencionas, ¿no? Las primeras diapositivas en sí, pues es eso, para plantear la motivación. Y la idea es mover la estructura de. Lo que comentaba es que normalmente las redes neuronales pues se programan a nivel software, pero al final del día este software está basado en un hardware que tiene una arquitectura eh, convencional, usualmente, ¿no? Que es la arquitectura de Von Neumann, donde digamos que para procesamiento paralelo de la información, que es muy eficiente cuando hay datos, cantidades masivas de datos, sobre todo en cuestión de análisis, análisis de imágenes, análisis de video, de audio y todo esto. Eh, Se ha demostrado matemáticamente, de hecho, debí haber puesto algunas referencias ahí, que no es necesario imitar o intentar imitar, ¿sabe? Directamente cómo funciona el cerebro. Pero el hecho de que intentemos copiar algunos puntos clave nos podría ayudar a hacer los procesos mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces comentaba tres aspectos que eran importantes, ¿no? Que era, ok, eh, no sé si esté relacionado o qué tanto trabaja usted con redes neuronales artificiales a nivel software, pero la lógica es esa, que tenemos diferentes capas de neuronas, llamémosle, o nodos que están interconectados y pues hay diversos paradigmas, ¿no? Aprendizaje supervisado, no supervisado, charala, charala. La lógica es, si entendemos un aprendizaje supervisado, digamos que entrenamos un modelo, este modelo lo que hace es encontrar los parámetros óptimos de conexión entre cada neurona y después puede usar ese modelo para procesar información, ¿no? Imágenes, audio, lo que sea. Entonces, comentaba que si nosotros queremos empezar a realizar estas redes neuronales artificiales, pero no en el software, sino directamente en el hardware de una computadora, cambiar el paradigma de una computadora, irnos a un paradigma de computación neuromórfica que le llaman. Requerimos ciertas propiedades de los materiales y es donde yo comentaba, ¿no? Lo de que en aislantes de tipo MOD se han visto, por ejemplo, transiciones de aislante a metal controlados por pulsos eléctricos, que son transiciones estables, o sea, que se quedan en el estado final de forma estable, transiciones no estables, bueno, se le llama volátil y no volátil, que se relaja.
Incluso se presenta un fenómeno muy importante dentro de las neuronas, que es el proceso este LEAF, donde dándole pulsos contiguos a los materiales de tipo MOD puede llegar a un punto donde se supera un cierto potencial y se genera la transición. Entonces, hay una cierta analogía entre cómo se van sumando estos pulsos y cómo eventualmente el material dispara, o sea, cambia de fase, por decirlo así. Entonces, aquí intentaba mencionar que con aislantes de tipo MOD se cumplen con estas características. Puedo obtener transiciones estables. Esto me sirve para controlar los pesos de las entradas durante mi proceso de entrenamiento. Tiene transiciones volátiles, es decir, que se relajan, y esto es importante porque una vez que ya, digamos que mi red está entrenada, le metí más información, un nuevo input de información y ya salió el output. Es necesario que las neuronas no se queden activadas, que se relajen de regreso para cuando vuelva a utilizar el modelo. Entonces, necesitamos este carácter volátil de la transición en las neuronas. Y por otro lado, mencionaba la parte esta de que es importante poder emular la función de activación. Esta función de activación me sirve como un filtro de cuándo sí, cuándo no se activan. Y bueno, lo que comentaba es que de forma de aplicación mi equipo ya va bastante avanzado en eso. Es algo en lo que han estado trabajando prácticamente ya una década. Y en lo que entra o de lo que iba la presentación era entender, intentar entender de forma fundamental cómo es que se daban estas transiciones, ¿no? No sé si Sí, 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 escuché ahí la parte de la respuesta. Eh, lo otro que iba a preguntar, eh, sí se escucha, ¿no? sí, sí, sí. Sí. El tema del espesor de los dos espesores que nos mencionaste, a lo cual le llamaste, bueno, delgada y la otra gruesa, Ujú. no logré entender cuál es o sea, trabajaste con esos espesores y nos mostraste, ¿no es cierto?, los resultados, pero si tú variabas esos espesores, no logras, digamos, encontrar los resultados que obtuviste. ¿Tienen que ser esos espesores o pueden ser otros? Ese era No, 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 mi- pueden ser otros. O sea, la idea principal de generar estas dos muestras era que eso, que tuvieran alguna peculiaridad, algo distinto para si mostraban una respuesta distinta, pues podérsela asociar de cierta forma a esa diferencia, ¿no? Que en este caso era el grosor. Pero lo cierto es que luego ya son conceptos o problemas un poco más técnicos, ¿no? De cómo producir las películas delgadas, de buena calidad, de diferentes grosores, pero no, hasta ahora no vemos nosotros por qué no sería aplicable a otro grosor, ¿no? A 400 nanómetros o medio o media micra, o sea, estos dos valores, en sí el valor absoluto no importa, lo que importa es poder decir que entre ellas hay una diferencia significativa. Ya. No, bueno, esa era mi duda. Muchas gracias por la Muchas presentación. gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Felipe Mundaca, de la Universidad de San Sebastián, en Puerto Montt, Chile. Bien, Julio, una consulta con respecto a no entendí bien ahí un momento cuando tú me comunicaste conmigo hace unos meses atrás acerca de las películas de oro y luego hacer los clústeres de oros a través de tratamientos térmicos sobre un sustrato de dióxido de silicio, el cual yo había publicado hace muchos años atrás, la época que yo era estudiante aún. ¿Qué sirvió? ¿Cómo calzaría? ¿O es que tuviste en vez del óxido de vanadio, que tienes el diagrama de fases ahí, sería una alternativa? Porque las nanopartículas de oro que están, digamos, aislados, digamos, en un dióxido de silicio que es transparente, pueden formar plasmones y podría dar otra señal con el láser, etcétera. ¿Qué serviría o qué te sirvió este oro, trabajo de oro que publica hace tiempo? Sí, bueno, de entrada otra vez felicitarlo por esta publicación.
yo la encontré, a ver, la lógica es la siguiente, ¿no? De este tipo de experimentos, mi intención durante la plática, cuando estaba explicando especialmente la parte de difracción de rayos X, de resolución temporal, pues como siempre, ¿no? Mi objetivo durante la presentación es que se vea lo más simple posible. Pero, pues, como ya lo sabrán, lo cierto es que hay un trasfondo bastante complicado, ¿no? En cuestiones experimentales. Entonces, usualmente a nivel laboratorio, cuando realizamos experimentos de difracción, pues los parámetros geométricos del experimento son muy importantes, ¿no? Ya sea que utilicen la geometría clásica de Bragg-Brentano o de Weisscherer, no sé cuál sea el aparato que tengan en sus laboratorios, ¿no? Pero ahí es muy importante tener un conocimiento muy exacto de la geometría del sistema, ¿no? Eh, ¿Cuál es la energía de los fotones que estoy utilizando? Bueno, eso no entraría como geométrico, ¿no? Pero eh, uno de los parámetros más importantes es la distancia entre la muestra y el detector. Entonces, eh, nosotros lo que requeríamos, bueno, en estos experimentos se terminan realizando en facilidades a gran escala que se llaman, ¿no? Large Scale Facilities, que este, estos resultados que estoy mostrando aquí, este experimento se llevó a cabo en el sincrotrón sueco, en una línea de investigación que se llama Femtomax, y es una geometría de rayos X que está optimizada para tener un buen control del tiempo, pero en general no se hacen estudios cristalográficos puros ahí. Por cuestiones experimentales no se puede todo en la vida, ¿no? Entonces, yo para lo que necesitaba esa película delgada de oro era como un calibrante. ¿Por qué? Porque conociendo la película delgada de oro podíamos medir imágenes estáticas, que de hecho creo que le mandé a usted una imagen, un screenshot ahí de una imagen de 2 dimensiones. Y yo conociendo los parámetros de mi película delgada de referencia o de mi calibrante, puedo recuperar ese atrás en un proceso de ingeniería inversa, puedo recuperar cuáles son las condiciones geométricas en las cuales está mi sistema. Y después utilizaré esas condiciones para poder interpretar los resultados de mi muestra de interés. Entonces, en general, la muestra esa yo para lo que la necesitaba era como un calibrante geométrico. Al final, por distintas cosas, bueno, estos resultados no se obtuvieron este año, estos los obtuvimos el año pasado. Este año, por problemas técnicos que hubieron ahí en el beamline, en la línea esta en Femtomax, al final del día no pudimos realizar bien el experimento, eh, entonces no pude utilizar en sí en análisis de datos los obtenidos mediante esa calibración con la película delgada. Ahora, lo que usted comentaba de películas de oro, bueno, clústeres que se generan con partículas metálicas, efectos de plasmón y todo eso, tengo entendido, pero no sé hasta dónde puedo comentar que hay una rama de mi equipo que está trabajando en eso, en cómo podríamos jugar con algún efecto pues, del plasmón que se da depositando oro para dirigir mejor la creación de este canal compresivo. Pero yo sinceramente no soy el que estoy trabajando en eso, así que desconozco más allá de lo que estoy platicando ahora mismo. Bien, ok, muchas gracias. Bien, entonces ya hemos terminado con las preguntas de los panelistas. No hay nadie más Mucho. conectado. Vamos a ver si hay preguntas del público. Eh, Preguntamos si hay preguntas del público peruano. Melvin de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿hay preguntas del público peruano? Saludos, profesor. No, no tenemos preguntas del público, solo felicitaciones por su presentación. Perfecto. Muchas gracias. Entonces tienes
Saludos del público peruano para Julio. Bien, del público Excelente. colombiano, la Universidad Nacional de Colombia, está Gabriel Augusto González. ¿Hay preguntas del público colombiano? Muy buenos días a todos, buenos días, profesor. Buenos días, Julio. Buena Buen día. presentación. Me entretenía. Tenemos dos preguntas. Una es por parte del estudiante de pregrado Santiago Rosas, quien nos pregunta sobre cómo hacen la emulación, la comparación de la función de activación de las neuronas. A nivel hardware, dices. Sí, claro, en la comparación con la electrónica que está trabajando. Sí, déjame, voy un poquito más atrás aquí. Básicamente la emulación se da con este efecto que se da en lo que nosotros hacemos es jugar con la duración de los pulsos eléctricos, así como la distancia temporal entre pulsos eléctricos. Y además la forma del pulso eléctrico, ¿no? Que sea algún pulso triangular, cuadrado, no sé, etcétera. Y la idea es jugar con las propiedades del material. Aquí entra lo que preguntaba el doctor que nos acompaña de las Filipinas sobre cómo influye jugar con la estequiometría del material, o sea, sustituir algunos átomos en este caso de vanadio, por átomos de cromo. Y el chiste es ese, o sea, se juega, se emula jugando con propiedades tanto de la excitación como propiedades de la materia en sí, jugando con la sustitución química y así apresurar o retardar, por decirlo de alguna manera, el número de pulsos necesarios para que el material dispare. Esa es la idea principal. O sea, si yo quiero que mi material batalle mucho para activarse, de cierta forma, esa es la función de activación, pues lo que hago es acondicionarlo de cierta forma para que no dispare al pulso número 6, a lo mejor que dispare mucho después. Y esa es la lógica básica. En sí, los invito a leer este paper, estará en el código QR que puse en una de las diapositivas finales. Ahí van a poder encontrar más información porque no sé hasta qué punto puedo hablar sobre eso, pero la idea es esa, jugar con este efecto lift en cuestión de hardware. Muchas gracias. Sí, queda aclarada la pregunta. Y la segunda es de mi parte. Eh, Tengo entendido, pues, en la parte de la deformación de la onda de sonido que se genera, juega un rol importante en la forma en la que se reorganiza la estructura. Eh, con respecto a los objetivos que ustedes tienen, qué tan importante es variar esta velocidad de sonido en el material para obtener como, digamos, los resultados que ustedes esperan o los que mejores necesitan? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. A ver, lo cierto es que la velocidad de reacción de deformación eh, para un material dado con una calidad del compuesto dado, digamos, estequiometría, con una cierta porosidad del material, eh, pues algo íntimo, ¿no? Del material son las velocidades de propagación dentro del mismo. Nosotros, de cierta forma, pues deberíamos ser capaces de jugar con esa velocidad, cambiando sobre todo la porosidad del material o aplicándole incluso otra variable externa como presión o algo así. Esa sería una forma. La otra forma sería cambiando el tipo de material, o sea, utilizando un material que tenga otra velocidad del sonido. Para nuestro estudio en sí, pues sería para pues, seguir investigando de forma fundamental cómo cambia, ¿no? La respuesta del material. Para la aplicación en sí, dudo que importe mucho porque, siendo sinceros, en la aplicación mediante pulsos eléctricos, el factor limitante no es la transición fundamental. Si se fijan aquí, estoy hablando de microsegundos con pulsos eléctricos. Entonces,
Yo mediante pulsos ópticos o de lo que trató mi presentación era de entender las, las, los factores limitantes, ¿sabe? ¿Qué es lo más rápido que se puede? Y lo más rápido que se puede es la velocidad del sonido del material. Al final del día, para la aplicación, pues hay otras cosas que terminan siendo limitaciones incluso más fuertes que eso. Listo, muchas gracias por la Gracias a ti. presentación. Bien, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, a menos que los otros panelistas también tengan preguntas, no sé, de México, de Colombia, de un lado. ¿Nadie más? Bien, entonces, Julio, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Y, Sí. y a los panelistas que están conectados, por favor, abran sus cámaras. Open your camera, please. Magdaleno, Arturo, Maggie, y sus micrófonos, and your microphone as well, to say goodbye and thank you to Julio Guzmán, para decir chao a Julio Guzmán. Sus micrófonos, digan chao. Sus cámaras. Chao. Bye bye. Chao. Vale, Bye. chao, chao. Muchas gracias por las preguntas. Nos vemos el siguiente fin.